que debemos escuchar con atención para que lo practiquemos, porque la palabra del Señor dice que al Señor no les gusta solo los oidores, sino los hacedores. Amén, hermanos. Amén. Voy a hablar entonces de aquel personaje que persiguió a la iglesia y que él lo hacía desde un punto de vista religioso. Ustedes ya pueden imaginarse de quién voy a hablar. Así es que permítanme empezar leyendo la palabra que está en Hechos. Voy a leer un versículo de un capítulo 8 que dice así. Ustedes me escuchan, por favor. Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Miren ustedes la actitud de un hombre que él mismo después se identifica como el fariseo, los fariseos, un hombre que conocía la palabra de Dios y que aparentemente él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto ante los ojos de Dios. Pero nos dice la palabra del Señor que arrastraba a la gente. O sea, dibujemos esa fotografía, hermanos, de que él literalmente arrastraba a la gente. ¿Para dónde? Para llevarles a la cárcel. O sea, una actitud extremadamente fatal, dura, cruel. Eso era lo que hacía Pablo, convencido de lo que él estaba realizando era por defender la causa de Dios. Y eso nos hace pensar, amados hermanos, que muchas ocasiones cuando nosotros estamos en ciertas actividades o haciendo cualquier cosa, a veces podemos pensar que estamos en la voluntad de Dios o que estamos haciendo lo que Él quiere, pero no es así. Yo creo que Pablo, en su cabeza, en su mente, a este punto, él estaba diciéndose a sí mismo: yo estoy defendiendo lo que es de Dios, estoy defendiendo una religión. Aquí hay un grupo de cristianos que vienen con otra doctrina, con otra enseñanza, con otra teología, y yo como Pablo voy a defender. Amados hermanos, hagamos siempre una pausa, un alto, y concentrémonos en ver lo que dice la palabra antes de que actuemos, para no creer de que estamos haciendo la voluntad de Dios o que estamos haciendo para defender su reino. El enemigo es muy astuto, nos confunde y vamos adelante con ciertos proyectos, con ciertas cosas que consideramos es oportuno, que consideramos es correcto, pero vamos entonces a ver que no estaba en lo correcto, ¿no es cierto?, Pablo, sino que por el contrario, él hizo cosas que no tenía que hacer estando, entre comillas, en la voluntad del Señor. Así es que vamos al capítulo 9 de Hechos y voy a dar lectura los primeros 4 versículos, que dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aún en esta postura, Saulo sigue con ese pensamiento de persecución. Se va a la sinagoga, a las autoridades, a que le entreguen cartas para que él pueda arrestar a la gente y ponerla en la cárcel. No había entendido nada hasta este punto lo que significaba el verdadero amor al Señor. Y él quiere encontrar respaldo en las autoridades de la sinagoga para hacer lo que él pensaba era correcto. ¿Para qué quería la carta él? Para él arrestar a la gente que estaba identificado como cristiano y ponerlos de la cárcel. Repito nuevamente, una actitud cruel que se disponía a hacer Pablo.
Pero en ese momento surge la palabra del Señor. Y dice que la presencia de Él resplandeció, iluminó, para hacer entender a Pablo lo equivocado que estaba. Y le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Debe haber sido algo tan duro para él el saber que Dios está hablando en ese momento y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Debe haberse quedado totalmente confundido, atrofiado. Pero ¿cómo es esto? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy defendiendo a Dios para que este grupo que se ha levantado no siga, porque eso no es de Dios. Así pensaba él. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Aquí quiero, hermanos, detenerme para poder explicar esto y que podamos digerir. Cuando hay persecución en su vida, recuerde, hermanos, de dónde que venga esa persecución, recuerde que cuando le están haciendo el mal, cuando le está usted siendo perseguido, cuando hay cosas malas que están realizando en su vida, recuerde, hermanos, que a quién le están ofendiendo es a Dios. Y como el Señor está mirando esa persecución, las cosas malas que están haciéndonos a nosotros, entonces Él reconoce, el Señor, de que es a Él el que le están atacando, es a Él que le están persiguiendo. Así que, amado hermano, cuando usted tenga y vea la situación difícil, que hay persecución en su trabajo, en cualquier circunstancia, sepa, hermanos, de que usted tiene que entender que si están haciendo algo en contra de usted, están haciendo en contra del Señor, están persiguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos como la niña de su ojo. Amén. Nosotros somos los bebés, los hijos de Dios, que a pesar de que la gente quiera hacernos lo que quiera, el Señor está vigilándonos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él podría haber dicho: pero ¿cómo puede ser posible que tú me digas, Jesús, de que yo te estoy persiguiendo a ti? De ninguna manera. Estoy defendiendo a ese Dios que yo conozco. Pablo era un hombre muy instruido en la palabra. Él estuvo a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía mucho la palabra. Él conocía profundamente lo que es las cosas del Señor. Pero ¿cómo me estás diciendo a mí, Señor, que yo te estoy persiguiendo? El Señor muy solemnemente le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Él podía haber empezado el Señor de otra manera. Te voy a hacer esto, esto, porque tú estás en contra de lo que yo dejé. Tú no has entendido lo que es la cruz del Calvario. Tú no has entendido el sacrificio que yo hice por ti. No. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a ver entonces, amados hermanos, cómo se desarrolla este pasaje. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando ya empieza a hacer algo tocado, Pablo le dice: ¿y quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, yo soy a que tú persigues. Y te es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Le está anticipando el Señor: un momento, tú estás persiguiendo a mi iglesia, cuidado, porque tú estás luchando contra mí, tú estás peleando contra mí, y dura cosa te es esto. Por eso es, amado hermanos, que cuando los impíos hacen lo que quieran con los hijos de Dios, algún momento ellos van a sufrir las consecuencias de esa persecución o mal que han hecho a su pueblo. ¿No le ha pasado a usted muchas veces, hermanos, que se ha dado cuenta que la persona le ha estado ofendiendo, ha hecho lo malo con usted? Algún momento, no en el tiempo nuestro, usted ve a esa persona que le ha hecho tanto daño, como el Señor viene y lo hace así.
y le cobra todas las cosas que le hizo a usted. ¿Por qué razón? Porque el Señor está encarnizándose en la persecución, en las cosas que la gente nos hace. Así es que no es tarea nuestra, cuando hay persecución, tratar de defendernos a cualquier precio. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos defendemos de lo que nos están haciendo, no vamos a hacer bien las cosas, vamos a empeorar. Pero ¿qué tal, amados hermanos, si nos cerramos la boca y esperamos en el Señor y ponemos en manos de Él lo que nos está haciendo? Y yo estoy hablando en este momento no solamente de la gente de fuera, los impíos, sino aún en el seno de la familia. Que podamos nosotros cuidar nuestros pensamientos, nuestra boca, para decirle: Señor, esto me está ocurriendo. Yo quisiera hacer esto, esto y esto y esto. Pero es mejor, Padre, que yo te entregue a ti esta situación para que tú lo arregles. Recordando siempre, amados hermanos, que si algo nos están haciendo a nosotros, y aún dentro del seno de la familia, es al Señor que están persiguiendo, es al Señor que le están afectando, es al Señor que le están ofendiendo. Y nosotros no tenemos que entrar a esa lucha. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo toma ventaja de las cosas que nos está sucediendo a nosotros si nos entregamos en las manos del Señor. Así es que, amado hermano, tenga paciencia y dígale: Señor, yo te quiero conversar, quiero contar contigo lo que me está ocurriendo. Y ponga en el altar de Dios y convérsele todo. Aunque el Señor conoce ya, pero déjele que Él le escuche a usted: Señor, esto me está ocurriendo a mí. Y vamos nosotros a encontrar resultados, porque dice el Señor: mía es la venganza. Mía es la venganza. Cuando el Señor escucha las circunstancias por las cuales hemos sido atacados, por las cuales el enemigo ha usado, aún, vuelvo a repetir, en el seno de nuestras familias, el Señor va a darnos la victoria que necesitamos. Pero tengamos paciencia, hermanos. Qué deseo tan profundo que hay de nuestra parte cuando queremos arreglar la situación que nos está ocurriendo, poniendo las cosas como desearíamos, pero que sacamos nada. Ustedes saben aquel pasaje bíblico maravilloso: no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Amén. Nosotros jamás vamos a poder arreglar nada. Así que Pablo entiende ya a ese punto que estaba hablando del Señor. Ya empieza el Señor a trabajar en el corazón de él. Porque, amados hermanos, si el Señor no hubiera trabajado en su corazón y en el mío, no estaríamos aquí, ¿no es cierto, hermano? Amén, hermanos. Es el Señor que empezó a trabajar en nuestras vidas cuando ya el Señor ha visto que no puede seguir sosteniendo nuestro pecado. Y de alguna manera el Señor viene, nos asiste, nos llama. Así que Pablo empieza a entender lo que le está diciendo el Señor. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús. Dura cosa te es caer contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué podemos ver a ese punto? Empieza Pablo a tener un corazón ya más dócil. Señor, ¿qué quieres que haga? Empieza a entender Pablo lo que es el Señor. Como cuando el Señor llegó en una ocasión a nuestras vidas y despertamos nosotros de la religiosidad en la cual vivimos, porque de una u otra manera, en cualquier religión que usted y yo nacimos, en el país donde nacimos, por nuestros antecesores, por nuestros bisabuelos, abuelos, abrazamos una religión. ¿Sí o no, hermanos? En Latinoamérica todos hemos abrazado una religión. Gracias a Dios que por lo menos sabemos que había un Dios. Entonces, cuando viene el Señor, resplandece en nuestras vidas, nos pone un alto a no continuar en el pecado, doblegamos nuestro corazón y le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Y aún en nuestra vida cristiana, cuando le hemos estado fallando al Señor, viene el Señor, nos sacude, nos pone en las cuerdas del ring, hermanos. Nosotros, ¿qué le decimos al Señor? Ayúdame, perdóname,
Ayúdame a reflexionar. Ayúdame a identificar dónde está mi problema. Señor, encuentra en mi corazón cuál es mi problema. El Señor mismo en su misericordia empieza en nuestras vidas a darnos un corazón de carne. El corazón de piedra que tuvimos ayer, cuando el Señor empieza a tocar nuestras vidas, se hace diferente. Empezamos nosotros a ser más sensibles a las cosas de Dios. Empezamos a entender realmente lo que es pecado. Porque no tiene una cosa muy interesante, vuelvo a repetir, en Latinoamérica, de una manera, bueno, ya en todos los países diría yo. Todos que no conocen al Señor, pero que tienen un Dios, dicen: un momento, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no hago mal a nadie, por lo consciente yo soy una persona muy buena. Así que usted ni me predique a mí, porque yo creo que soy una persona buena. Yo no estoy haciendo ningún mal. Entonces es una posición, es una postura del individuo que no reconoce su pecado, que no reconoce que hay un Salvador, que hay un Redentor y que hay un Perdonador. Así funciona la mayoría de las vidas, en querer decir de que ellos son muy buenos y que por lo consiguiente no necesitan de Cristo. Cuando lo más precioso en nuestras vidas es que si sentimos que el Señor está haciendo un llamado y que de hecho nos hizo en una oportunidad, empezamos a ser sensibles a lo que está pasando. Pero el Señor nos está diciendo: esto que has hecho, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque nos dice el Señor que todas las cosas son hechas nuevas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y vamos entonces a seguir viendo cómo las cosas pasadas que hizo Pablo quedaron de historia, quedaron para ayer. El Señor empieza a hacer cosas nuevas. Y eso es lo que nos da el Señor, un corazón nuevo. ¿Cuántas ocasiones, amados hermanos, ha oído usted de usted mismo, de su familia, de sus amigos? Pero ¿cómo eras tú? ¿Cómo te veo tan diferente? La gente se acuerda cómo era uno antes, especialmente si usted no nació en un hogar cristiano, o si nació en un hogar cristiano, pues se desvió al pecado. ¿Cómo la gente le identifica a usted cómo era ayer, cuando no conocía al Señor? ¡Wow! Te veo diferente. En el trabajo, cuando usted está, dice: te veo diferente. ¿Por qué esa diferencia? Y usted le dice: porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque el Señor empieza a darnos ese cambio en nuestras vidas. Porque eso es lo que es el Evangelio, que he dicho tantas veces, hermanos. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma. El Evangelio quiere hacernos mejores hijos, mejores padres, mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos, mejores nietos. Eso es el Evangelio. El Evangelio que transforma a la humanidad, a la gente. Ese Evangelio que retira ese corazón de piedra, porque no entendemos nada cuando no estamos con el Señor. Viene a darnos el Señor un corazón de carne. Somos más sensibles a lo que está ocurriendo. Empezamos desde todo punto de vista a obtener un cambio total, maravilloso, porque Dios hace de nosotros eso. Empieza a ser un diamante precioso en sus manos. Empieza a controlar nuestras emociones, hermanos. Empieza a controlar nuestros pensamientos y a decirnos: no está bien lo que has hecho. Y cuando transcurren los tiempos, hermanos, usted mismo se mira en el espejo y dice: wow, ¿cómo has cambiado mi vida, Señor? Porque ahí está la diferencia justamente del Evangelio. El cambio profundo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La recuperación de los hogares cuando han estado hechos pedazos. La saturación del amor de Dios en los hogares. La terminación de la adicción de las personas. La terminación del pecado, hermanos. Cuando yo era capellán aquí en la cárcel de Orlando, era formidable, maravilloso escuchar a los presos: capellán, yo maté. Así, yo maté. Y reconozco que he sido un asesino. Y tengo que pagar yo ese pecado, porque tengo que pagar la consecuencia del pecado. Pero Dios me ha cambiado.
Dios ha hecho de mí una nueva persona. Odiaba a mi padre, capellán, odiaba a mi padre, porque yo le vi como mi padre, que era un guardia de la cárcel, de madrugada llegó borracho, le pateó a mi hermano pequeñito, le pateaba y le pateaba, y yo por defenderle empezó a pegarme a mí, y mi hermano llamó a la policía, y cuando vino la policía, que tenía que irse preso mi padre, me preguntó la policía qué pasó aquí, y para que mi padre, que estaba borracho, no se vaya a la cárcel, dije, yo le pegué a mi papá, pero a mi padre, capellán, le odio, porque él hizo eso. Y dice, yo estoy aquí por esa razón, porque yo preferí venir para que mi hermano y mi madre no se queden sin el sustento de mi padre. Pero yo le odio, capellán. Pasaron unos días, hasta una semana, seguía ministrando, hasta que me dice, capellán, he vuelto con un corazón del Señor a perdonarle a mi padre y le amo a mi padre. Y cuando yo salga de acá, voy a conversar con mi papá. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Amén. Que transforma, que cambia. Amén. El odio lo pone el Señor en un panorama de amor, de esperanza. El odio, el rencor, nos cicatriza el Señor para perdonar, y quedamos nosotros con aquellas heridas profundas que nos pueden haber causado, quedamos santos, quedamos sanos. El Señor, nuestro médico divino especial. Y empezamos a olvidarnos totalmente esa película que nos ha tenido por tantos años esclavizados, pensando que hemos sido víctimas. Porque el Señor nos hace siempre entender que hay que perdonar. Así que cuando viene el Señor a sus vidas, a mi vida, o ha venido, mejor diría, a nuestras vidas, empieza el Señor a funcionar de una forma maravillosa. Y cada vez nos hace más tiernos. Y aunque nosotros podemos equivocarnos y pecar inclusive, hermanos, y fallarle al Señor, siempre el Espíritu Santo está levantándonos. Marco, no está bien lo que hiciste, no está bien lo que dijiste, no está bien esto. Señor Padre, ayúdame a seguir. El Señor empieza a trabajar de una manera maravillosa. Ayer no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos. Ayer pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas. No teníamos discernimiento para nada, porque el Espíritu Santo no estaba habitado con nosotros. Pero cuando el Señor ha llegado a nuestras vidas y empieza a trabajar, el Señor permite que en nuestros corazones haya dulzura, haya perdón. Ay, amados hermanos, si en esta vida todos tuviéramos una gran dosis de perdonar a nuestros semejantes que nos han hecho daño, las vidas de la humanidad serían totalmente diferentes. Pero hay rencor, hay odio, y eso no lleva a ninguna cosa buena, todo ello. Pablo seguía entonces entendiendo de que ahora se trataba no de una religión, ahora no se trataba de seguir persiguiendo a la gente, ahora se trataba de otro panorama en su vida. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él ya no era la persona que estaba dando órdenes o la persona que estaba arrastrando a la gente para llevar a la cárcel. Ahora él está recibiendo órdenes del Señor. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Por hoy te vas a la ciudad. En ningún momento Pablo reacciona. No. Yo soy un líder. A mí me respetan los de la sinagoga y tengo estas cartas para arrestar a tu pueblo. No. Pero ¿cómo es posible que Pablo, ese Saulo de Tarso, empieza a sensibilizar su corazón? Porque el Señor empezó a trabajar en él. Amén. Porque el Señor empezó a modelar su corazón, sus pensamientos, su vida. Al menos que el Señor no llegue a nuestros corazones a hacer ese trabajo, nosotros no podemos cambiar nunca, hermanos. Pero el Señor empieza a trabajar de una manera maravillosa en Pablo. Levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Como decía hace un momento, hermanos, cuando hay una conversión genuina, el Señor nos hace hombres diferentes, mujeres diferentes. Y la gente que nos conoce, ¿cómo has cambiado? ¿Cuántas veces
Mis amigos me decían eso, los amigos de farándula, ¿no? Wow, ¿cómo has cambiado? Y ahora estás predicando. Y ahora no puedo creer. No. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo la imagen y semejanza de Dios. Y a mí me encanta maravillosamente aquella historia que siempre me gusta decirles, hermanos, la vida de José. Ese jovencito de 18 años que huyó al pecado porque temía a Jehová, porque temía a Dios. Es una demostración elocuente, maravillosa, de cómo un hombre cuando realmente tiene a Dios huye del pecado. ¿No es cierto? Qué ejemplo tan maravilloso. 18 años tenía el jovencito cuando hizo eso. Porque Dios empezó a cultivar el corazón de José desde que él fue un niño. Y como dice su palabra para usted y para mí, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pablo fue un escogido. Y vamos a ver por qué. Pero sin embargo él necesitaba esa mecánica de transformación, esa mecánica de conocerlo profundamente al Señor para ser el hombre que realmente quería a Dios. Y la gente entonces que le estaban rodeando, las personas que le rodeaban, se quedaron, dice, atónitos, se quedaron espantados, asustados ¿de qué? De ver la gloria de Dios, de ver la presencia de Dios. Porque entonces la gente también se queda atónita de nosotros, porque ellos ven, la gente ve en nosotros la presencia de Dios. Amén. Ven en nosotros ese cambio radical, ese cambio profundo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amados hermanos, por favor escúcheme esto. Cuando viene el Señor a nuestras vidas y nos manda cualquier tipo de prueba, entendamos que debemos ser felices y contentos porque Dios empezó a trabajar en nuestras vidas. Y Dios no es un Dios que de tibios, de paños tibios que nos hace así, sino que nos hace ver su gloria, que nos duele el corazón, de que nos duela todo, hermanos. Por eso es que muchas ocasiones, hermanos, cuando sin conocer al Señor, nosotros hemos estado concentrados en las cosas del dinero, de las cosas materiales. Viene el Señor y toca lo que más nosotros queremos. Si hay alguna cosa que antes de conocer al Señor había en nosotros, ¿sabe lo que hace el Señor? Nos arrancha, nos quita y nos empieza a dar ese dolor para que entendamos que eso tenemos que dejar. Que eso está demasiado en nuestras vidas. Pablo, el señor de la sinagoga, el hombre afortunado que hacía lo que él quería, ahora resulta que está ciego. Amados hermanos, dibújense usted este momento en su vida que queda ciego. El Señor no le anticipó que iba a estar 3 veces ciego, ¿no es cierto? Por un momento. No que de pronto usted pierde la vista. ¿Cómo se sentiría? Tremendo, ¿no es cierto? Se queda ciego, Pablo. Ese hombre que era lleno de salud y lleno de autoridad y de todo. Dios permite que se quede ciego. Es decir, que cuando viene el Señor, hermanos, y manda la prueba profunda en nuestras vidas, y nos hace sentir y nos hace llorar, y estamos, hermanos, en una postura de lamento, siéntase usted bendecido, porque ya empezó el Señor a trabajar profundamente en su vida, hermanos. Mientras nosotros no estamos con el Señor, ¿se ha dado cuenta usted de algo? No pasa nada. Luche vida, ¿no? Pero cuando hay realmente esa profundidad en las cosas de Dios, el Señor nos está cuidando, pero nos está haciendo ver tantas cosas y nos manda la prueba. Pablo queda ciego. ¿Qué desesperación habrá sentido el hombre de quedarse ciego? Porque él no podía decir, él no entendía, nadie le dijo, no te preocupes, tú no vas a ver por 3 días. Si alguien le dice a usted eso, y se queda así, dice, ok, 3 días voy a dormir, no hay problema. Pero él de la noche a la mañana es un hombre ciego. La desesperación que tuvo Pablo habrá sido tan profunda, pero él se quedó en silencio, no veía a nadie
Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Escuche esto, hermanos. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué? Para que recobre la vista. ¿Qué está haciendo Pablo en este momento? ¿Está molesto porque ya no puede arrastrar a la gente para llevar a la cárcel? ¿Está molesto porque está ciego? ¿Qué está haciendo Pablo? Orando. Como ya empezó a ser tocado, dice que él oró. Y el Señor en su misericordia ya le manda una visión de lo que le va a ocurrir. Así de amoroso es el Señor en nuestras vidas. Cuando ya nos doblegamos, hermanos, cuando le decimos: ya no puedo más. Cuando usted le dice al Señor: ya no puedo más este asunto, de este problema, y baja, hermanos, los brazos, y baja la guardia y dice: Señor, ya no puedo más. Quiero decir, amado hermano, que usted ha llegado al punto maravilloso de su vida. ¿Sabe por qué? Porque si ya no puede más, entonces ahora el Señor viene a rescatarle y a bendecirle. Amén. Pablo, dice la palabra del Señor que acabamos de leer, él oró. Entonces el Espíritu Santo empieza en el hombre a trabajar, a orar, a derramarse ante el Señor y a escuchar lo que realmente quiere el Señor hacer. Y le manda esa visión, que habrá Ananías, que habrá una persona que va a orar por él. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué ve entonces el Señor en Pablo? Dice: sí, yo voy a hacer la operación de santificación en este hombre. Él va a hacer mi boca ante los reyes, ante los príncipes de Israel. Él va a predicar mi palabra. Pero le voy a enseñar también cuánto le es necesario que sufra por mí, por el Evangelio. Como ustedes ven, amados hermanos, el Señor, cuando ya nos ha tomado nuestras vidas, empieza a diseñar un plan de trabajo en nuestras vidas, un proyecto. Y Él sabe dónde tenemos que irnos. Y nos dice: usted, Marco, usted, Irene, usted, Luis, usted, Jesús, van a tener que consagrarse a mí. Van a tener que abrir la boca. Pero yo les voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mí. Porque al cielo, hermanos, no se llega así olímpicamente, así despacito y bien bonito. No. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. Amén. Así es. Por eso es que el Evangelio no les gusta a la gente. Porque implica esto: padecimiento, sufrimiento, dedicación, santidad, amor. Eso es lo que implica el Evangelio. Amén. Así es, Señor. Ananías, este hombre que yo he tomado, va a ser un predicador maravilloso. Él va a hacer grandes cosas en mi obra. Pero también quiero decirte que él sabrá lo mucho que tiene que padecer por mí. Teólogos que han analizado la bibliografía de Pablo nos avisan, nos enseñan que él murió en una cruz, pero a la inversa de lo que murió Cristo, es decir, la cabeza para el suelo. Él sufrió lo indecible, hermanos. Hay que mirar el currículum de él, la hoja de vida en Corintios capítulo 11, hermanos. Las cosas que él tuvo que pasar como ningún apóstol. Pero la contrapartida de todo eso fue que el Señor, en su misericordia,
le regaló el 66% de lo que es el Nuevo Testamento. Qué privilegio para Pablo. Pero le anticipa, este va a ser mi instrumento útil, pero va a tener que padecer. Usted y yo somos instrumentos útiles en el Señor, hermanos. Pero siempre estemos preparados para esa prueba que no nos gusta que llegue. Siempre estemos preparados para lo que tenemos que pasar, hermanos. Porque cuando estamos tomados del Señor, esa prueba, ese sufrimiento, ese dolor, esa escasez de dinero, esa enfermedad, esa nostalgia por una u otra razón, va a venir siempre. Pero no es que Dios nos mantiene todo el tiempo en esas condiciones, no. Pero sí quiere el Señor que nosotros vivamos un poquito de los sufrimientos que Él tuvo antes de irse a la cruz del Calvario. Así que cuando usted esté enferma, recuerde del dolor que tuvo en su cuerpo Cristo. Cuando tenga cualquier tipo de preocupación, de problema, recuerde lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo para darle a usted salvación eterna. Y entonces ahí cuando empezamos a comparar las dos situaciones, usted dice, no, realmente lo que estoy pasando ahora es nada. Fue anticipado entonces Pablo lo que él tenía que pasar. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, escuche esto, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Mire, qué cosa más maravillosa, hermanos. Ahora Ananías ya no le dice que Pablo era aquella persona que perseguía a la iglesia. Dice, Señor, si hasta acá tiene autoridad para hacer todo eso. Ahora le dice, hermano Saulo. Hermano Saulo. Y que le estoy mirando a mi hermana en este momento, mucho tiempo atrás me dijo, usted le dijo a tal persona hermano, esa persona no es hermano. Usted dijo hermana, tal persona no es hermano. ¿Por qué? Porque yo sé que no conocen al Señor todavía. Después de aquellas personas conocieron al Señor aquí en la iglesia, y gracias por ello. O sea que, hermanos, esa expresión de hermano, de hermana, es tan delicado, tan profundo, que a veces algunos hermanos de Cristo dan ganas de decirles primo en vez de hermano. Viene a decirle a Ananías, hermano Pablo, hermano Saulo, porque el Señor ya pone en el corazón de Ananías de que este hombre ya estaba siendo regenerado. Y cuando el Señor nos da esa potestad de ser hermanos en Cristo, es maravilloso, porque tenemos la familia más grande del mundo. Amén. Y cuando viene de los dardos de su familia de carne, de hueso, de sangre, no se preocupe, usted tiene una familia internacional, mundial, donde en cada país se encuentra una iglesia llena de hermanos en Cristo que lo abrazan, que lo ayudan, hermanos. Amén. Amén. Cuántas experiencias maravillosas el Señor me ha permitido tener con mi esposa cuando hemos viajado a otros continentes. Qué precioso, hermano, cómo nos han atendido, cómo nos han dado. Para mí son pasajes, historias imposibles de poder olvidarme. En el mejor hotel nos ponían un sobre con 500, 800, 900 dólares para esos pocos días que vamos a estar allá. Nos invitaban a la casa. En Italia nos invitaron a comer en una casa de unos hermanos italianos. Nos pusieron un montón de fideos que yo no sabía cómo eran los fideos. Y comíamos y total, eso ha sido la entrada. Y después vino más comida y ya no avanzamos porque estábamos llenos de fideo. El amor de ellos, hermanos. El amor de ellos. El amor de Cristo. Usted y yo tenemos una familia, pero excelente. Una familia en todos los lugares del mundo entero. Amén. Usted va y golpea la puerta, hermano, dentro de una iglesia y le van a ver cómo es nuevo, le abrazan, está feliz. ¿Dónde está su familia carnal? ¿Dónde también estarán? A mí me satisface todo, mis hermanos en Cristo. Ustedes que son mi familia en Cristo. Amén. Y ese amor inconfundible que ponen de los unos a los otros. Así que en esta oportunidad Ananías le dice, hermano Saulo, hermano Pablo. Mire con esa ternura ya que empieza tratándole a Pablo. Ya no le dice lo que él era antes. Ahora es su hermano en Cristo porque Dios le dice eso. Y lo más importante es que él iba a orar por él.
no solamente para que recobre la vista, sino que dice para que reciba ¿qué? El Espíritu Santo, hermanos. Qué bendición de Pablo, después de que él entiende en la religiosidad que él vivía, después de que él entiende que no servía para nada ya su vida, ahora sabe que hay un Redentor, que hay un Dios que lo ama, que lo va a guardar, y que viene un hombre lleno de fe como Ananías, viene un profeta, viene un hijo de Dios a decirle, yo voy a orar por ti, y vas a recobrar la vista, y lo que es más, vas a recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más podía pasar en ese Amén. momento, hermanos? Amén. Y así fue. Y al momento que oró Ananías, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué nos puede llamar la atención, hermanos? Que Pablo, al ser sanado de su vista, de su ceguedad, recibe al Espíritu Santo. ¿Y qué motivación tiene él? Inmediatamente dice él que es bautizado. Es una bendición tan tremenda, hermanos. Por eso dice Pablo en Galacias, dice, en los Gálatas, dice, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Porque yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo no escuchó la predicación de nadie. Es decir, Pablo no escuchó ese momento quién era Cristo, sino que el Espíritu Santo le reveló y por eso vino a Cristo. Amén. Y yo quiero decirles humildemente esto, hermanos. A mí me pasó una cosa igual. Yo conocí al Señor leyendo el Salmo 25, quizás de una de las pruebas más difíciles que tuve en toda mi vida. A ese punto nadie me predicó, nadie me dijo nada. El Señor se reveló a mi persona. Yo no conocía al Señor en una iglesia, yo no conocía al Señor en una campaña evangelística, nadie me predicó. El Señor se reveló haciéndome entender que era un pecador miserable, que necesitaba yo arrepentirme y que necesitaba recibir la corona de la vida, que necesitaba yo entender quién era Cristo. ¿Y qué ocurre con Pablo? Entonces, hermanos, dice que se quedó ahí con los discípulos. Ya no se quedó en las sinagogas con los sacerdotes religiosos que atacaban al pueblo de Dios. Ahora se quedó con su pueblo de Cristo. Ahora entendía él la magnificencia, las bondades de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendía que la religión no le servía para nada. Ahora entendía él que iba a ser un siervo consagrado para el resto de su vida. Amados hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a seguir siendo consagrados para servir al Señor? Amén, hermanos. Amén. Amén. Oramos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestras vidas y nos quitaste, Señor, la ceguedad de nuestra religión, la ceguedad de nuestro pecado y nos hiciste nuevas criaturas en ti, Señor. Gracias te doy por todos tus hijos que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú renovaste nuestros espíritus, nuestras vidas. Cambiaste nuestro llanto en baile, Señor. Cambiaste todas nuestras vidas. Nos hiciste a tu imagen y semejanza. Y hoy, Señor, estamos yendo a Canaán, Señor. Hoy estamos, Señor, recorriendo el camino para estar en las bodas del Cordero, Señor. Padre, inflama nuestros corazones de tu presencia. Inflama nuestras vidas de ti, Padre. Y que seamos, Señor, agradecidos por tantas bendiciones que nos has dado. Padre mío, levanto mis manos en este momento, suplicándote que mires a cada vida en este momento, Señor, y los bendigas, Señor, que los guardes de todo mal, Señor, los levantes, Señor, que perdones nuestro pecado, Señor, que Dios mío, seamos los hijos consagrados a ti, que nos hagas nuevas criaturas, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos hoy tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.